Vamos a continuar viendo este tema acerca de cómo debemos adorar. La semana pasada comenzamos con una pregunta: ¿cuál debería de ser su prioridad máxima en la vida? ¿Recuerdan? Y citamos el Salmo. Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad o de la santidad. Ese fue cierto el texto que leímos la semana pasada y hablamos acerca del deber supremo de toda persona para poder adorar, cómo debemos adorar, ya que es un concepto, ¿cierto?, que abarca la realidad física, nuestra vida secular, en adoración al Señor, y también eso va a ser en el cielo, cuando estemos en la presencia del Padre. Fuimos criados, también vimos, para alabanza de la gloria de Jehová, y dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Es lo que le debemos saber cuando venimos a este lugar. También lo mencionamos, ¿recuerdan? Si nosotros venimos a este lugar, venimos a entregar, venimos a adorar. Si usted viene a buscar algo o con la idea de sacar algún provecho de todo esto, perdió el rumbo de la adoración, el verdadero significado de llegar a este lugar a adorar a Dios. Hablamos de Abraham, ¿cierto? Cuando fue a entregar a su hijo en sacrificio a Isaac, él dijo que le dijo a sus siervos: voy al monte a adorar. Él no le dijo: voy a hacer un sacrificio, voy a hacer esto, porque no les contó la historia, sino que él dijo: voy a adorar. ¿Por qué? Porque era parte de la obediencia. Es parte de la obediencia a la adoración, hermano. Está también implícita con la obediencia. Vimos que también el dar es obedecer, dar en todo sentido para nuestro Dios. También hablamos de que debemos formar en nuestra conciencia que la adoración sea una prioridad máxima de todo cristiano. O sea, donde quiera que usted vaya, usted debe ser un adorador, hermano. Donde quiera que usted vaya, usted puede adorar, usted puede estar adorando al Señor. La oración también es adoración a Dios. La confianza en Él, cuando usted sale a la calle a hacer un trámite, lo que sea, y usted sale obviamente en el nombre de Dios, acompañado con el Señor. Señor, acompáñame, guíame, guárdame. Ese es cierto, es adoración a Dios, porque tenemos confianza en Él, creemos en Él. La gente del mundo sale de su casa y sale nomás, ¿cierto? Al igual que todos nosotros no sabemos si iremos a volver a casa, pero nosotros tenemos la confianza de que nuestro Dios nos cuida. Jesús oró, recuerden: no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y eso abarca a todo, en todo sentido, hermano. Por eso nuestra vida debe ser enfocada siempre en la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Ese debe ser su centro, hermano. No su casa, no su auto, no su cuenta del banco, no. Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió, hermano, estar con nosotros. Él prometió, ¿cierto? Que no nos iba a dejar, no nos iba a desamparar. Nos mostró a los pajarillos del cielo, que dicen ellos no trabajan ni nada, pero y Dios los sustenta. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Entonces, el sentido, hermano, de confianza en el Señor también es adoración, confiar en Él y conocerlo, ¿cierto? Saber quién es nuestro Dios, cómo opera, cómo trabaja con nosotros. Y terminamos la semana pasada con una cita bíblica de Salmo 95, 6 y 7: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces ahí tenemos ciertos pasos, ciertas guías que nos van a llevar a una adoración verdadera, no una adoración que yo creo que es cierta, o una adoración que el mundo entrega en muchas partes del mundo, en muchas religiones, hermanos, y entregan adoración, pero ellos creen que están adorando de manera correcta, pero no lo están haciendo. Por lo tanto, es una adoración que no llega a la presencia de Dios. A veces nosotros podemos hacer eso, hermano, podemos creer estar adorando de manera correcta, pero no lo estamos haciendo. Y esa adoración, usted cree que está llegando a la presencia del Señor, pero no está llegando a la presencia del Padre, porque no es lo que Él ha ordenado en torno a la adoración, a su nombre, a su presencia.
Y tenemos un ejemplo claro que citaba acá el pastor John MacArthur y hablaba acerca de una señora en la ciudad de Lake Arthur, en Nuevo México. Y lo voy a leer un poquito textual. A lo mejor va a decir usted, pero ¿cómo es posible? Es posible, hermano. Ella tenía un puesto donde vendía burritos. ¿Conocen los burritos, cierto? ¿Han comido burritos? Ricos, ¿cierto? Ricos los burritos. Se hacen con esas tortillas, las, las tías rosas. Ella tenía ese negocio, hermano, de burritos. Eh, de repente ella se dio cuenta de que las marcas del sartén en la tortilla se parecían al rostro de Jesús. ¿Escuchó bien? Ella tiró una tortilla al sartén, la dio vuelta, se quemó y al dar la vuelta se dio cuenta de que tenía el rostro de Jesús ahí. El Jesús de las películas, obviamente, ¿cierto? Porque nadie conoce el rostro de Dios, nadie conoce el rostro de Cristo. Emocionada ella entonces se la mostró a su marido, se la mostró a los vecinos también y todos coincidieron en que había un rostro grabado en aquella tortilla y que realmente se parecía a las conocidas imágenes de Jesús, el Jesús católico. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no, Dios incluso es pecado eso porque el mandamiento dice que no tienes que hacerte imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, debajo de las aguas. Entonces ellos, claro, esta señora asumió el rostro de Cristo que nos muestran las películas y todas esas cosas. Entonces ella testificó que la tortilla había cambiado su vida, la tortilla. Y su marido coincidió con ella, en que ella se había vuelto una esposa más pacífica, feliz, sumisa, desde que había aparecido ese rostro de Cristo en la tortilla. ¿Vendo tortillas para los hombres si quieren? Baratas. El sacerdote, poco acostumbrado a bendecir tortillas, se mostró algo reacio, pero accedió a hacerlo. Entonces esta señora, hermano, llevó la tortilla a la casa, la colocó en una vitrina con montones de algodón para que pareciera que flotaba sobre las nubes. Y este caballero le construyó, el esposo de esta dama, le construyó una especie de altar para la tortilla. Incluso colocaron toda una casa de madera en el patio trasero y abrieron el santuario a los visitantes. Pocos meses, más de 8.000 personas acudieron al altar de Jesús de la tortilla. Y todas aquellas personas veían el rostro, en esa quemadura, veían el rostro de Cristo. Todas las personas que iban a ver el Jesús de la tortilla. Y como les mencioné recién, parece increíble que tanta gente trate objetos como en este caso una tortilla quemada, o objetos más mal formados muchas veces que piensan, ¿cierto? O creen o venden los maderitos de la cruz de Cristo que dicen que son de la cruz de Él, e idolatran aquellos maderitos, idolatran aquellas cruces o lo que sea, hermano, que pueden ir a visitar Israel y traer una piedra del monte y esta es la piedra, y de ahí estuvo Jesús, y ahí tienen la piedra guardada, la veneran como algo santo. Y es la triste realidad, hermano, en que hoy día es tan fácil encontrar conceptos distorsionados de la adoración, porque eso es una distorsión, pero tremenda, ¿cierto? Tener una tortilla ahí adorándola porque tiene el rostro de Cristo. Entonces ellos piensan, como le dije al comienzo, hermano, que están adorando de manera correcta, pero lo están haciendo de manera incorrecta. No es la forma auténtica basada en los principios bíblicos. Y esto es trágico, ¿cierto? Porque la Biblia es clara sobre a quién y cómo y cuándo debemos adorar. Y hoy en día hay poca adoración genuina en la mayor parte del mundo. Poca. Son pocas las iglesias, hermanos, que genuinamente adoran a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en nuestra mente, ¿cierto? El concepto de adoración, como lo mencionábamos la semana pasada, la adoración en la iglesia, uno se le viene al tiro a la mente el coro, ¿cierto? La música. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar, vamos a cantarle a Dios con cánticos, ¿cierto? Como dice el salmista, cánticos espirituales, y eso nos lleva, ¿cierto? Muchas veces a un éxtasis
o nos lleva a cerrar nuestros ojos, nos lleva a llorar también, a levantar nuestras manos, que es algo que igual está bien, hermano, porque somos personas con emociones. Lloramos, sentimos, a veces, o a veces creemos sentir la presencia del Señor, pero a lo mejor son emociones. Eso es de cada uno, ¿cierto? Eso es lo que cada uno maneja en su vida espiritual, hermano. ¿Ya? Porque yo puedo a lo mejor ver a alguno levantando las manos, pero yo veo su vida diaria o su comportamiento como persona y yo puedo identificar inmediatamente que esa persona no está adorando, sino que está levantando sus manos o llorando por ser visto. ¿Por qué? Porque la vida nos demuestra lo contrario. Porque si yo veo a una persona que es santa, que se conduce bien, ¿cierto? En su vida diaria, que la vida espiritual obviamente de cada uno es personal, ¿cierto? Yo no me voy a ir a meter a su casa a preguntarle si usted oró o si leyó la Biblia, no. Eso es suyo, pero eso se refleja en su vida diaria, en su vida fuera de su hogar. Entonces al ver eso uno, claro, y después lo ve la iglesia levantando sus manos, uno sabe que hay conexión, sabe que hay comunicación, sabe que hay una relación con Dios. Entonces eso no está mal, hermano, pero sí debemos tener cuidado en cómo estamos adorando a Dios y que no lo hagamos de una manera hipócrita, ¿ya? Que no seamos hipócritas para adorar a Dios únicamente, al igual que los fariseos, para ser vistos, para que me vean o para verme espiritual, ¿ya? No es la forma correcta, hermano. Entonces la Biblia es categórica cuando habla acerca de quién, cómo y cuándo debemos adorar, ¿cierto? A nuestro Dios, el único digno de adoración, el único. Entonces, ¿es esa la realidad? Es una realidad espiritualmente debilitante, porque la adoración es el centro de todo lo que las escrituras nos mandan, el centro. Si usted no es verdadero adorador, todo lo demás en su vida estará espiritualmente desincronizado. ¿Escuchó? Si usted no es un verdadero adorador, todo lo demás en su vida, todo, matrimonio, trabajo, eh, en la sociedad, reuniones sociales, reuniones de iglesia, todo estará desincronizado. 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Y ese es un versículo clave, hermano, en la adoración, porque todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Damos gracias, ¿cierto?, a diario por los alimentos y los tomamos porque los tomamos para la gloria de Dios, porque Él nos ha sustentado, Él nos ha puesto el pan en nuestra mesa. Esa también es adoración, agradecer cada día lo que Dios te entrega, el trabajo, pudiste abrir tus ojos, pudiste despertar. Aunque lo primero que hacemos, ¿cierto?, es pensar en lo secular muchas veces antes de lo espiritual. Pero como le digo, Dios conoce, y como siempre le he dicho, Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce tu corazón y el mío. A Dios no lo podemos burlar. A Él no le podemos mentir a Dios. Imposible hacerlo. Y por el contrario, nada acelera más su crecimiento espiritual y santificación que obtener una comprensión correcta de la verdadera adoración. Eso te va a acelerar tu crecimiento espiritual, hermano. Tu crecimiento espiritual. Teniendo esto en cuenta, entonces, veamos cómo describe las Escrituras la verdadera adoración. La verdadera adoración en la Biblia, que es donde nosotros debemos centrarnos, ¿cierto? En la Escritura. No tenemos, o sea, hay miles, millones de libros más que podemos leer para poder compensar nuestra lectura bíblica, pero lo más importante es esto, la Escritura. Entonces, el tema de la adoración predomina en la Biblia, en Génesis. La caída se produjo cuando Adán no adoró a Dios al desobedecer su único mandamiento. El único mandamiento, ¿cierto? ¿No comerás de qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Apocalipsis también aprendemos que toda la historia culmina en una comunidad de adoración eterna en la presencia de Dios. Termina todo en adoración. Desde el principio entonces, Génesis, hasta la consumación en Apocalipsis. Ahí está todo incluido, hermano, el tema de la doctrina de la adoración. Y está entretejida a lo largo y ancho del texto bíblico. Jesús, él citó Deuteronomio 6, del 4 al 5, y lo llamó el mandamiento más importante. Nuestro Señor Jesús dijo, oye Israel, que es, los judíos lo conocen como el Shema.
ya que es la declaración más importante que hay para ellos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Hacemos eso nosotros, hermano? Usted puede decir, sí, Señor, yo amo a Dios, amo a Jehová, sé que uno es y lo amo de todo mi corazón, con todo mi corazón y con toda mi alma y también con toda mi fuerza. Entonces este es el llamado, hermano, a la adoración y afirma que la adoración es la primera prioridad universal. Esto lo afirma nuestro Señor Jesús. Perdón. Así que el agua es la que me produce una carraspera. Éxodo 20 también registra en la entrega de los 10 mandamientos el primero de esos mandamientos y exige y regula la adoración. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, lo que recién conversábamos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso muchas veces, hermano, nosotros, aunque usted diga, no, yo no tengo otro Dios que Jehová, Dios, Él es mi Dios, yo no tengo dioses ajenos. Y a veces sí los tiene, hermano. A veces sí los tiene, ¿cierto? Y ahí es donde entra el concepto de la idolatría. Cuando ponemos por encima de Dios cosas nuestras, quehaceres, intereses, hobbies, lo que sea, dinero, trabajo, todo lo ponemos por encima de Dios, eso es un ídolo y ahí ya está usted cambiando esa adoración que le debe a Dios por dioses ajenos. No te harás imágenes, dice. Ninguna imagen. ¿Por qué? Porque fue Moisés el único que dice que vio a Dios cara a cara. Unos dicen que lo conoció, otros dicen que no lo conoció, otros dicen que es un eufemismo para hablar acerca de eso. También dice, no te inclinarás a ellas. ¿Por qué? Porque es pecado, hermano. Pecado, porque al único que debemos nosotros inclinarnos, nosotros como cristianos, en nuestras vidas, es a Dios, a nadie más. Entonces el Antiguo Testamento, hermano, la adoración debía ser una prioridad para el pueblo de Dios. Prioritario, lo primero, lo principal, no lo segundo, no lo sobrado, no lo que te sobró, en este caso, ¿cierto? Para adorar a Dios, que debe ser a diario, lo que nos sobró del día, sino que debe ser lo principal, lo primordial. ¿Qué es lo primero? Adorar a Dios. El tabernáculo, por ejemplo, fue diseñado y distribuido para enfatizar la prioridad de la adoración. El tabernáculo de reunión. La descripción de sus detalles requiere 7 capítulos. 7 capítulos requiere... Ahí Dios explicó todo, cómo debía ser el tabernáculo. Tantos codos para allá, tantos codos para otro lado, que las tiendas, que los mantos, los querubines, ¿cierto? El propiciatorio, todo lo dio el Señor con medidas. Y toda la gente, hermano, que trabajó, toda la gente que trabajó en el tabernáculo, recuerden que venían todos de Egipto, habían sido todos liberados. Entonces, en todo ese tiempo que estuvieron ellos en Egipto trabajando, todo el trabajo que hicieron después les sirvió para hacer el tabernáculo de reunión. O sea, Dios los preparó en aquel lugar. A todos los que trabajaron después, los que hilaron, los que cosieron, los que tejieron, los que hicieron los cimientos, todo. Porque todo lo hacían personas profesionales, hermano. Él no tomó a cualquier israelita del pueblo y le dijo, ya, usted va a hacer esto, usted esto otro. No, él los eligió a cada uno, porque ellos sabían lo que hacían, sabían lo que tenían que hacer. Dios los formó en Egipto. Los trajo después, ¿cierto? Los sacó de Egipto al desierto y ahí Él les dio las instrucciones para el tabernáculo. Entonces enfatiza 7 capítulos, hermano. 243 versículos para el tabernáculo de la adoración. Porque ahí es donde se iba a adorar a Dios, a adorar a Jehová Dios.
en Éxodo. Entonces, mientras que solo 31 versículos en Génesis están dedicados a la creación del mundo. ¿Qué es más importante? ¿Qué era más importante de mostrarnos Dios en la Escritura? ¿La creación del mundo o la adoración? Enfatiza mucho, hermano. Mucho. Léalo, léalo. A veces uno, claro, de todo lo que habla, pocas cosas entiende. Pero para eso está el internet, ¿cierto? Porque habla de codo, de repente habla de efod y palabras raras que uno no conoce. Pero si usted se mete a Google, ahí va a saber qué es lo que es y va a tener una idea más o menos de cómo era el tabernáculo. Que a veces nosotros nos imaginamos, lo vemos solamente como lo muestran en videos de repente en YouTube que salen. Eh, pero ahí sale todo paso a paso, hermano. Paso a paso, lo que tenían que hacer. Ni un centímetro más ni un centímetro menos. Lo que Dios indicaba debía hacer. Entonces, como ese templo iba a ser dedicado para Dios y ahí iba a estar, ¿cierto?, el arca del pacto. El arca del pacto iba a estar en el lugar santísimo, en donde el sacerdote iba a entrar solamente una vez al año a rociar la sangre por los pecados del pueblo. Y el resto iba a ser de uso común. Los atrios donde llegaba la gente a ofrecer los sacrificios y el lugar santo donde estaban los levitas, los sacerdotes, los que debían ofrecer los sacrificios. Entonces el tabernáculo fue diseñado únicamente para la adoración. Era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Después que fue, cierto, construido, la gloria de Jehová, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. La Shekinah de Dios que menciona la Escritura. Utilizarlo para cualquier otra cosa que no fuera la adoración se habría considerado una blasfemia, un pecado grande. Algo interesante, hermanos, que en el tabernáculo no había asientos, como acá, ¿cierto? Que están todos sentaditos ahí, tranquilitos, poniendo atención. No, no habían asientos. ¿Por qué? Porque los israelitas no iban allí para ser observadores pasivos. Ellos no decían, voy a ir a sentar un rato a ver, hay que ir de nuevo. A ver de qué se trata hoy día la cosa, a ver cómo anda. Y a lo mejor peleo con Dios y me traigo una bendición. No eran observadores pasivos y desde luego no iban allí para entretenerse. Usted irá a entretenerse, pero ¿quién se va a entretener a la iglesia? Mucha gente, hermano. Mucha gente va a la iglesia a entretenerse, porque como un club social, algo para hacer el día domingo, para que no sea tan aburrido. Entonces ellos iban allí para adorar, hermanos, para servir. Y si tenían alguna reunión con cualquier otro propósito, se celebraba en otro lugar. ¿Por qué? Porque ese era el lugar santísimo. Era el lugar santo, el lugar de reunión, el lugar donde el mismo Dios estaba, hermano. El mismo Dios habitaba ahí. La disposición del campamento sugiere que la adoración era el centro de todas las demás actividades. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Ahí se hizo, ahí Dios mandó que se hiciera el tabernáculo, en el centro y todas las tiendas alrededor de él. Y justo al lado estaban los sacerdotes que dirigían la adoración, un poco más lejos del tabernáculo, los levitas que participaban en el servicio y más allá estaban todas las tribus, los atrios, mirando hacia el centro, el lugar de adoración. Entonces toda la actividad política, social y religiosa en Israel giraba en torno a la ley de Dios. Recuerden que eran un pueblo teocrático, ¿ya? El gobierno de Dios era lo que tenían ellos. Y después ya obviamente ya conocemos la historia, que se pusieron un poquito tontos, por decirlo de alguna forma, y pidieron rey. No, queremos un rey igual que todas las naciones. Acá tenían que pagar solamente los diezmos, pero con el rey tenían que pagar los diezmos, los tributos, dar de las cosechas. El rey podía tomar a sus hijas, si él lo quería, sus granjas, de todo. Él podía, pero eso querían ellos. No querían que Dios los gobernara. Entonces ahí rechazaron a quién? Al mismo Dios, hermano. Al mismo Dios lo rechazaron. Para la ley era fundamental la lista de ofrendas ceremoniales descrita en Levítico 1.7, todas las cuales eran actos de adoración. Cuando hablamos acerca de las ofrendas, hablamos acerca de la adoración cuando ellos llevaban sus primicias al sacerdote para expiación, para cubrir los pecados. ¿Ya? La sangre, recuerden que la sangre era lo que cubría
los pecados en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo tuvo que entregar hasta la última gota de su sangre, porque era un único sacrificio, un sacrificio sumo, que no iba a haber otro, era el único. Por eso le entregó toda su sangre. La primera ofrenda de la lista de los holocaustos era único, porque se consumía por completo. Y esa primera ofrenda era la ofrenda ¿para quién? Para Dios. Ponían el holocausto, ¿cierto? No el holocausto, ponían el sacrificio y se hacía el holocausto. El holocausto significa, habla de ese humo que sale, que se eleva cuando quemaban al animal, porque el animal se consumía por completo, no quedaba nada. Entonces era único, se consumía por completo, se ofrecía totalmente a Dios. Ninguna parte era compartida por los sacerdotes ni por el oferente como en otras ofrendas. Porque hay una ofrenda, ¿cierto?, que nos muestra la Escritura también, donde el sacerdote toma parte de la carne de los animales, toma parte de las ofrendas, de los diezmos, de todo lo que entregan. ¿Para qué? Para el sustento de los sacerdotes. Acá no, la primera ofrenda era holocausto para Dios. Era exclusivo para nuestro Dios. Entonces acá, hermano, el holocausto era la ilustración más significativa de la adoración. De hecho, el altar en que se ofrecían todas las ofrendas se conocía como el altar del holocausto. Entonces, siempre que se hace referencia a las ofrendas en la Escritura, el holocausto aparece en principio de la lista, porque cuando alguien se acerca a Dios debe hacerlo en primer lugar con un acto de adoración. ¿Por qué? Porque todo, hermano, viene, aparte que todo viene de parte de Dios, de la mano de Dios. Si nosotros pudimos llegar acá el día de hoy fue por la gracia de Dios, por la misericordia de Él, no por su fuerza, no porque arrastró la carne o sus patitas la trajeron para... No, porque Dios quiso que estuviera acá, hermano. Dios le dio el hálito de vivir en la mañana. Dios lo despertó. Dios lo despertó para que usted viviera un día más. Y todas esas cosas a nosotros, hermanos, se nos olvidan. Que abrir los ojos en la mañana, lo principal, debería ya ser un acto de adoración. Pero ¿qué hacemos? Hoy día es martes. No me gusta el lunes. Cuando debería ser lo principal, ¿cierto? Gracias, Señor. Pude abrir mis ojitos, puedo levantarme, puedo salir, puedo caminar, puedo ir a cualquier parte. Gracias, Dios, gracias. Esa es adoración. Tener gratitud en el corazón es adorar a Dios, hermano. Entonces, así es como la ley de Dios reforzaba gráficamente la adoración como la prioridad suprema en la vida de Israel. La ley de Moisés incluso especifica exactamente cómo debían fabricarse los instrumentos. Y estos instrumentos, ¿cierto?, utilizados en los servicios de adoración. En esos 30, 34 a 36 da una receta para el incienso. Él le dice a Moisés cómo debe prepararse el incienso. No es que no es que Dios le ha dicho a Moisés, prepara un incienso. ¿Cómo? Ve tú cómo lo haces. No, él le dijo, tienes que hacer el incienso y le dio las indicaciones. Y el incienso es un símbolo de la adoración, hermano, en la Escritura. Cuando se encendía el incienso en el lugar santísimo, estaba adorando a Dios. ¿Por qué? Porque su fragancia se eleva en el aire, al igual que la verdadera adoración se eleva a Dios. Éxodo 30:34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Me gusta esa palabra, hermano. Ayer cuando estaba repasando esto, dije, ¿por qué santísimo? ¿Por qué no será cosa santa? Y elísimo en el español, en este caso al santísima, eleva a grado sumo la palabra que se está describiendo. O sea, santísimo dice aquí que no hay nada más santo que eso. No va a ser nada más santo que eso. Santísimo. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, cómo Dios trabaja, cuáles son los estándares que Él
tiene. Y en este caso para el incienso será cosa santísima. Después dice, versículos 37 y 38, después que le hace esta referencia a Moisés, esta ordenanza, después le dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. O sea, exclusivo. Ese perfume es para mí. Tú no te harás otro perfume ni algo parecido a esto, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para hacerlo, para olerlo, perdón, será cortado de entre su pueblo. Cosa santísima. En otras palabras, aquí tiene la receta de un perfume especial, emblemático de adoración. Ese perfume debe ser único y santísimo. Y si alguien se atreve a fabricar ese perfume para sí mismo, solo para perfumarse, lo mataré. Lo mataré. Eso cuando usted lee, hermano, será cortado de entre su pueblo o será cortado, está hablando de muerte. Básicamente eso, tú te harás lo que yo te estoy diciendo con el incienso y nadie más lo puede oler, nadie más lo puede tener, porque si lo hace va a morir. Entonces es evidente que hay algo tan único, hermano, tan santo en la adoración, que la diferencia por completo de cualquier otra cosa es la dimensión humana. Ningún hombre puede quitarle a Dios lo que Él ha ideado para su propia gloria. Pero ese perfume era mucho más que una simple mezcla, hermano, de ingredientes. Simboliza, en este caso, nos simboliza a nosotros. Nuestras vidas deben ser como ese perfume, santo, aceptable, fragante, ascendiendo a Dios como un aroma agradable. Eso significa, estamos siendo así ante los ojos de Dios. Puede llegar ese olor fragante mío cuando yo me acerco en oración al Padre. Entonces era mucho más, hermano, que una simple mezcla. Romanos 12:1 dice, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo acá lo cita, ¿cierto? Pablo nos dice, preséntate un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el raciocinio, lo que pensamos, nuestra mente, cómo está nuestra mente, hermano, ante Dios. Estamos siendo puros ante la presencia de Él, estamos haciendo bien las cosas, podemos llegar con un aroma o olor fragante ante Él, aceptable, ascendiendo a Dios como un aroma agradable en nuestra presencia. 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y eso es cierto, lo que hablamos siempre de que Cristo tomó el lugar de nosotros. Por eso en Corintios habla acerca de esto Pablo, olor santo. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. En Cristo. Entonces la persona que utiliza su vida para cualquier otro propósito que no sea la adoración, por muy noble que parezca ese propósito, es culpable de un pecado grave. Y así es el mundo, hermano. El mundo piensa muchas veces que adora a Dios, que sirve a Dios. Cuando van a pagar mandas, ¿cierto? Creen que están agradándole a Dios. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al único que debemos adoración es a Dios. Gente que se va de rodillas a pagar manda o hacen manda santo, eso es idolatría, hermano, eso es pecado. Mucha gente en ignorancia lo hace. ¿Por qué? Porque es lo que le han enseñado, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios necesita, no es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Entonces es el mismo pecado que cometió un israelita que hizo mal uso del incienso sagrado. Hay varias, ¿cierto?, que yo creo que vamos a estarlas viendo acerca de, inclusive, sacerdotes que, muy conocidos, ¿cierto?, que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. De inmediato, hermano, no hubo ni siquiera un juicio, nada, consumido de inmediato. Y a este hombre que me refiero, hermano, es la historia del rey Usías. No sé si ha leído usted la historia del rey Usías en Crónicas. Este hombre comenzó a reinar de 16 años. Joven, ¿cierto? Un niño, un adolescente. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, al igual que Amasías su padre.
Y esta palabra también interesante, hermano, dice, y persistió en buscar a Dios conforme a lo que él le mostraba y le revelaba. O sea, el fuego de Dios lo consumía, hermano, por buscarlo a él, conforme a lo que Dios le mostraba, conforme a lo que Dios le revelaba. ¿Y qué pasó con él? Mucho, prosperó mucho, hermano. Luchó contra los filisteos, los amonitas, y Dios estaba con él, hermano. Edificó torres, tuvo un gran ejército y se hizo muy poderoso este rey. Pero, ¿cierto? Pero no puede ser tan fantástico, ¿cierto? Que era conforme al corazón de Dios. David, ¿cierto? Se nos viene al tiro a la mente cuando hablamos conforme al corazón de Dios, David. Acá tenemos a este rey, Usías. Después que fue tan poderoso y andaba conforme al corazón a las palabras y visiones que Dios le mostraba, después dice, más cuando ya era fuerte, hablando de Usías, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Si iba todo tan bien, Dios estaba con él, Dios le dio la victoria con los amonitas, con los filisteos. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué le pasó? El ego se le fue a las nubes. Soy el rey, poderoso. Mira mis ejércitos, las ciudades que he edificado, los muros que he edificado. He ganado batallas, guerras. ¿Cómo no voy a poder yo prender un incienso y echar un hito? Seguramente así lo veía él, ¿cierto? Seguramente no conocía que era algo sumamente sagrado, el incienso. Dice, entró tras él el sacerdote Azarías, con él, un poquito más arriba, ¿eh? Para quemar incienso, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Menciona a varones valientes porque meterse con el rey, con sus ejércitos, no era cualquier cosa. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Y ahí está la palabra, ¿cierto? Prevaricó. Usó su poder, abusó de su poder para hacer algo que él quería hacer. O sea, pasarse a los demás por alto. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Eso le pasó creerse, por creerse el cuento, ¿cierto? Por creerse poderoso, el rey, el que había derrotado a los ejércitos extranjeros. Seguramente no tomó en cuenta, hermano, qué le iba a suceder, pensó que no le iba a pasar nada. Murió leproso, como dice acá, que fue el castigo por rebelarse en contra de Dios, porque se rebeló en contra de Dios. Se quiso en este caso hacer más fuerte que Dios, porque la ley ya estaba dispuesta para que los sacerdotes ofrecieran ese sacrificio, quemar el incienso, que es lo que estamos hablando acerca de la adoración. Eran los únicos que podían adorar a Dios por intermedio, por el pueblo, los únicos que podían ofrecer esa adoración y quemar incienso. Y dice que durmió con los padres. Esa también me pareció interesante anoche cuando leía esto, hermano.
nos habla, ¿cierto?, de una que descendió al infierno por el pecado, que perdió la salvación, sino que dice que murió y durmió con sus padres. Algo interesante, ¿cierto? Algo interesante para poder escudriñar y seguir leyendo. Entonces la semana próxima, hermano, ya vamos a ver otros ejemplos bíblicos acerca de hombres que han adorado pero de manera incorrecta, que pensaron que estaban haciendo lo correcto, y van a ver algunos que se van a impresionar un poquito por lo que vamos a comentar acerca de eso. ¿Ya? Oramos, damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, mi Señor, este tiempo que nos entregas para poder adorar, Padre. Ese es el principio de todo lo que estamos viendo, la adoración. Y te rogamos, Padre, que abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender, nos ayudes a comprender cuán importante es llegar a este lugar, pero para servir, para entregar. Te rogamos, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón siempre esté en el lugar correcto cuando nos acerquemos a ti, para no ser consumidos, para no ser, Señor, castigados por llevar una adoración que tú nos has pedido, Padre. Por eso guíanos, Señor, cada día, en nuestros pasos, en nuestro caminar, en nuestra vida. Guíanos, Señor. Ayúdanos cada día a esforzarnos, a ser valientes, a llevar tu palabra en nuestra mente, a llevar, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Que cada día podamos tener esa comunión contigo, Dios, esa línea directa que entregaste tú por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y que por medio de eso podamos estar en comunión contigo, Padre, a cada día, a cada instante, a cada momento, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Ayúdanos. Acuérdate, Señor, que somos pecadores. El salmista decía: mi pecado está siempre delante de mí. Y tú nos dejaste, Señor, esa gran revelación en las Escrituras de lo que no debemos hacer nosotros con nuestra vida, sino al contrario, consagrarnos para ti, Padre. Sabemos que vamos a pecar, Señor. Sabemos que tenemos pecado, pero tú conoces nuestro corazón. A ti no te podemos burlar, Padre. Por eso ayúdanos cada día, a ser cada día hombres y mujeres fieles a ti, a tu palabra, a que podamos ofrecer nuestra vida como un sacrificio agradable a ti, Señor, como un olor grato, como un olor fragante que llegue a tu presencia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos tanto, Padre, cada día para vivir en este mundo, Señor, que cada día se cae a pedazos, pero que sabemos que el día de mañana los justos, Señor, los que tú has elegido, tus elegidos, Señor, estaremos en tu presencia. Será solamente un breve pasar por esta tierra para estar después en casa, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.